Las relaciones humanas son muy complejas. Las hay de todo tipo, de todos los tipos que podamos pensar. La relación laboral es aquella que hace referencia a la relación que existe entre trabajo y capital. Pero todo esto se puede hacer de una manera individual, pero también colectiva. En el mundo actual, las relaciones laborales se relacionan a través de un contrato denominado laboral. Trabajador y empresario se ponen de acuerdo en algo. Cuando pensamos en las relaciones laborales, estamos pensando siempre en una relación muy comprometida. Por ese motivo, tenemos que hacer referencia a la ordenación de la ley, de las leyes, para que se armonice este conjunto trabajador y empresario. El derecho del trabajo proporciona los medios idóneos para que la relación se equilibre. Además de eso, en cualquier momento, tanto empresario como trabajador necesitan de un asesoramiento. Lo vamos a denominar asesoría jurídica. Hoy, Huellas de nuestro tiempo les presenta este tema: aproximación al derecho del trabajo, asesoría jurídica. En las relaciones laborales, hoy en el momento actual y ya en la época moderna, podíamos citar que ha realizado a través de una serie de compromisos que han tenido grupos sociales llamados sindicatos y la empresa como representante del capital. Pero, como decíamos en la primera parte de la introducción, no siempre está de acuerdo. Por ese motivo es necesario regular el mundo del trabajo. Solamente quiero hacer una alusión: la propia Iglesia, con las encíclicas laborales, están marcando cómo debe ser la legislación que ponga en orden esta, diríamos, relación problemática y conflictiva que en muchos casos ocurre. Pero, además de la legislación, necesitamos un apoyo jurídico. En un terreno o en otro, la asesoría jurídica orienta, aconseja, incluso informa. Por ese motivo, pensamos nosotros en la necesidad de dar una información en esta relación y en este mundo laboral. Para tratar el tema, tenemos hoy en el estudio a un investigador, como siempre, una persona que por sus cualidades está dedicado a la asesoría jurídica. Se trata de don Santiago Sánchez Mariscal Lozano. Siempre decimos la misma muletilla literaria. Santiago, bienvenido al programa y muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros por haberme llamado y muchas gracias por haber elegido este tema que creo que es apasionante. Pues amigos, don Santiago Sánchez Mariscal es licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado social y tiene una faceta importante. Por ese motivo acude a nuestro programa, que es investigador en temas laborales, en relaciones laborales y en asesoramiento laboral. Pues con esta idea, con esta pequeña introducción, Santiago, vamos a situarnos. El mundo laboral es muy complejo y pasa por las relaciones humanas. Ya comentábamos al principio, antes de entrar al programa, que las relaciones humanas siempre son un conflicto, siempre tienen tensión. Pero
Vamos a dar una idea general. ¿A qué llamamos relación humana? Bien, nosotros entendemos el mundo del trabajo, el mundo del derecho del trabajo, como algo parte de la sociedad. La sociedad somos personas sociables, evidentemente, pero desde el inicio tenemos una necesidad fundamental, que es la de alimentar a nuestros hijos, de dar bienestar, al mismo tiempo atenderlos. Y para eso necesitamos una cosa que se llama trabajo, porque es la manera que nos trae, digamos, un salario, que es el que va a posibilitar pues, una calidad de vida, una posibilidad de mejorar en la sociedad. Pero ante eso tenemos evidentemente otra parte, que es la parte empresarial, que evidentemente es la que ofrece ese trabajo a cambio de ese salario. Pero en realidad lo que estamos hablando es de unas relaciones humanas, es decir, el derecho del trabajo es algo tan especial y tan específico que tenemos además hasta circunstancias en las propias leyes que lo delimitan, que no se dan en otro tipo de derecho. Por ejemplo, las conciliaciones previas en el SMAC, es decir, siempre que hay un conflicto laboral vamos a tener que ir obligatoriamente a un organismo que se llama Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, donde previamente hay que hacer una aproximación. Pero todo parte de una relación humana, es decir, es muy triste cuando una persona, cuando en un conflicto, cuando en un expediente de regulación de empleo, una persona que tiene su vida hecha, tiene su familia, tiene sus obligaciones, se ve limitado de poder trabajar por unas circunstancias a veces económicas, otras veces injustas, otras veces que realmente ni el propio empresario las preveía. Y se encuentra en una situación de insolvencia, de no poder pagar el piso, de no poder realizar su vida normalmente. Y por otro lado, tienes la alegría de la persona que empieza a trabajar. Es decir, ese chico que termina, que ha hecho su carrera, que ha hecho su preparación y que tiene esa ilusión por incorporarse en medio al mundo del trabajo, que a veces no es tan fácil. Últimamente cada vez estamos viendo más expatriación, que también lo hemos hablado. Y eso es un mundo apasionante, es decir, el hecho de decir me incorporo al puesto de trabajo, tengo ganas de entrar, ¿qué va a ser aquello? ¿Qué me voy a encontrar? Incluso esas relaciones que se dan en la empresa, la relación de entrada, que a veces es fría, porque los empresarios muchas veces no están preparados para ser empresarios. Hay que tener en cuenta, Andrés, una cosa muy importante, y es que en este mundo de España el 85% y más, hay gente que dice que hasta el 92%, es pequeña o mediana empresa, es decir, o micropymes, es decir, personas que tienen menos de 10 trabajadores, incluso que tienen 1. Entonces, estas personas no han ido a la universidad, no han ido a una escuela de Santiago, capacitación. Estás hablando de relaciones en esa pequeña empresa, pero también para que nuestros telespectadores se vayan centrando, hay trabajadores que se llaman por cuenta propia, pero también trabajadores que dependen de otro. ¿Cómo se delimita eso un poco, ese concepto? Porque aparentemente es muy fácil. Pues nada, me contratan en un sitio y punto. Ya soy por cuenta ajena. Bien, hay diferentes tipos de relaciones. La relación en general que está tutelada por el Estatuto de los Trabajadores, hay dos, o por el Estatuto de Trabajo Autónomo, son dos tipos de relaciones, como tú bien dices. La que más conocemos, la que más conflictividad posiblemente tenga es la por cuenta ajena, ¿vale? La por cuenta ajena es la que estamos hablando ahora, en la que hay una persona que se llama empresario, que ofrece un trabajo para realizar, que arriesga, es decir, tiene el riesgo y ventura de su actividad, y por otro lado, una persona que se llama trabajador, que tiene unas características que es ajenidad, es decir, los frutos del trabajo realmente no le van a repercutir en él va a tener un salario y la empresa gane más o gane menos, él va a tener el salario que tiene estipulado un convenio o el salario que se pueda acordar, digamos, a nivel particular.
Luego tiene una dependencia porque va a haber un poder de dirección del empresario donde le va a decir usted tiene que trabajar de esta manera, usted tiene que hacerlo de esta forma, usted tiene que llegar algunas veces a tantos objetivos y en función de eso le vamos a dar más o menos, que ese es otro problema que habría que arbitrar. Y por último, una retribución. Yo a cambio de eso, yo le doy a usted una retribución y con esa retribución usted hace lo que quiera. ¿Que yo pierdo como empresario? Pues evidentemente yo no le voy a decir ahora le pago menos, que eso es un error grave de muchos empresarios pequeños. No, usted tiene un problema, ¿vale? Y usted me tiene que pagar a mí el sueldo. Porque cuando gana más tampoco me va a pagar más y cuando las cosas van mal, tal. Entonces, esa, digamos, retribución es algo que es importante, que tiene que ir mejorando y tal. Y eso es, por un lado, lo que es el trabajador por cuenta ajena. Bien, que es donde hay más fuente de conflicto, porque luego podemos hablar ahí de mucha, y además hay mucha historia que yo no sé cómo se ha generalizado y que a veces perjudica realmente a las relaciones, y sobre todo últimamente cuando se miran mal las cosas en internet, o cuando yo tengo y me lo dice un amigo que cree que pasa esto. Entonces, eso a veces malea las relaciones laborales. Y las relaciones laborales tienen que ser bien llevadas por cuenta ajena. Y te digo esto, Andrés, porque mira, los dos están en el mismo barco. O sea, es un error pretender que el trabajador siempre tiene que estar en contra de lo que diga el empresario tiene que estar machacando al trabajador. Creo que es un error. De hecho, las empresas que mejor van son las empresas que tienen más conciliación de la vida laboral y familiar y las empresas que facilitan otro tipo de incentivos que no solamente es el salario de los trabajadores. ¿Qué te voy a decir yo, por ejemplo? Empresas que incentivan no solo la cesta de Navidad, sino que proporcionan una flexibilidad a la hora de entrar o salir al trabajador. O que le dejan teletrabajar, es decir, trabajar desde su casa, porque yo tengo un proyecto y me da lo mismo que lo hagas aquí que allí. Santiago, estaría aquí contemplado lo que se está reclamando de la relación familiar, ¿no? Sí. Promocionar la relación familiar. La conciliación de la vida familiar y laboral, que ahora está muy de moda, y de hecho se está aproximando más cada vez, por ejemplo, los permisos de trabajo de los hombres a las mujeres. Y dicen los jueces, yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo en esto, que cuanto más aproximación hay entre los permisos de maternidad y de paternidad, digamos, menos discriminación va a haber respecto a la mujer. Es decir, porque, a ver, la conciliación de la vida laboral y familiar es fundamental en la relación laboral por cuenta ajena. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que el proteccionismo de la reducción de jornada, el proteccionismo de la mujer, que realmente es necesario que lo tenga, a veces les perjudica a ellas, en el sentido de que hay empresarios que tienen reticencia muchas veces a la contratación pensando que, bueno, que esos, digamos, permisos que tienen las mujeres, pues no los tienen los hombres. Entonces, dicen los jueces y el legislador lo que está haciendo es aproximar posturas con los permisos de paternidad para que ambos dos, aparte de realizar las labores de cuidado de hijos y tal comúnmente, pues digamos, no haya esa discriminación de trato en tanto a la contratación a veces de la mujer en periodo fértil, porque a lo mejor voy a tener problemas con ella. Yo creo que esto lo tenemos que desterrar y todo esto muchas veces es cuestión de diálogo, Andrés. Es cuestión de diálogo, es cuestión de que el trabajador se mentalice que tiene que trabajar y que le dan un salario por trabajar, no por estar, no por hacer unas horas. No por mirar el reloj y decir, oye, que es que yo tengo que hacer 8 horas. No, por dar una producción, porque están en el mismo barco. El pequeño empresario, estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, Andrés. Sí. El pequeño empresario y el trabajador tienen que remar en el mismo sentido, por una fundamental razón. Porque si le va bien al empresario, normalmente le va a ir bien a ese trabajador pequeño. Santiago, hay un concepto que tú me indicabas a mí, claro, yo no pienso en tantas cosas, que hay trabajadores que son dependientes teóricamente, pero en la práctica son trabajadores independientes, es decir, unos falsos trabajadores o unos falsos autónomos, lo llamabas tú trades. Bueno, sí, ¿qué significa eso? Os explico. Bueno, hemos estado hablando un poco de la relación por cuenta ajena, ¿no? Sí, que es la que es más habitual.
Luego tenemos la relación que se llama de trabajador autónomo. Es un trabajador que él asume su riesgo y ventura. Normalmente es un trabajador que estaba en una fábrica o en una empresa, que es una persona espabilada y dice, bueno, pues yo voy a asumir la posibilidad de ponerme por mi cuenta. Esto está tutelado por el Estatuto de Trabajador Autónomo. Y hay otro híbrido, una cosa, como bien dices, el TRADE, que es el trabajador autónomo dependiente, ¿vale? Que tiene varias características. Primero, en principio no tiene que tener trabajadores, salvo algunas excepciones, que podemos hablar después, pero es que esto es larguísimo, yo tampoco quiero cansar a los telespectadores. Pero bueno, la idea sí hay que... La idea es un tipo de trabajador que es un híbrido entre trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia. ¿En qué consiste? Estaría enclavado dentro del régimen de autónomo, tendría que trabajar, porque es una figura que además existe, el 75% de lo que él trabaje lo trabaja con una empresa sola y en principio no tiene que tener trabajadores a su cargo. Es un trabajo regulado, tiene una contratación especial, se hace un contrato en el cual se registra incluso y este trabajador se compromete a hacer una serie de horas, a realizar una serie de trabajos y tal. Eso es el TRADE, legal. Ahora viene la tercera parte. Y es que hay gente que inventa la pólvora, sobre todo porque no se asesora bien de asesores laborales. Es decir, la legislación laboral es muy específica y muy especial y tiene que ser por especialistas. Para eso están graduados sociales, para eso están licenciados en ciencia de trabajo o abogados laboralistas. Y eso, como decimos nosotros, somos los traumatólogos del derecho laboral. A nadie se le ocurre cuando se... Me gusta esa expresión. Los traumatólogos del derecho somos los del derecho laboral. Es decir, vamos específicamente a esas cosas. Entonces, informamos tanto a la empresa como al trabajador y nosotros lo que queremos es que esas relaciones se reconduzcan, a veces se vuelvan a aflorar. Y volviendo otra vez a lo del autónomo dependiente, ¿qué ocurrió? Pues que un momento en que se dijo, apoyo con trabajadores por cuenta ajena, es difícil porque tengo que ajustarme a convenios, porque tengo que ajustarme a contratación, entonces me voy a inventar una cosa. Y hubo algunos que se inventaron el trabajador autónomo, dijo, pues ahora cojo todos los trabajadores y los hago autónomos. Sí, pero vamos a ver, eso es descabezado, eso aparte de ilegal es lamentable, porque vamos a ver, está claro que si eres trabajador por cuenta ajena tienes que tener las tres notas que hemos dicho antes, ajenidad, dependencia y retribución. Y tú puedes hacer un contrato conmigo, decir que eres autónomo y decir incluso que no vas a cobrar las extras y decir incluso, pero todo eso es ilegal, es decir, son derechos irrenunciables y al final si alguien te visita y te ve, dice, este trabajador no puede ser nunca un trabajador autónomo, porque vamos a ver, si yo vengo a este estudio y resulta que tengo la llave del estudio, tengo mi mesa sin nada, tengo las vacaciones me las pone la empresa, me dice lo que tengo que hacer, trabajo con clientes que son suyos. ¿Dónde está mi autonomía? Por mucho, estamos hablando de un comercial, de una empresa, que vale, que sí que se mueve por un sitio o por otro, pero que él al final visita a los clientes que le dice la empresa, a la hora que le dice la empresa, de la forma que le dice la empresa, tiene ordenador de la empresa. Es decir, por mucho que yo facture, estoy hablando de un trabajador por cuenta ajena, clarísimo, porque tal. Y ahora vienen los problemas que están surgiendo, que al hilo de esto sabes que hemos estado hablando, con otro tipo de relaciones nuevas que están saliendo a raíz de Internet y a raíz de las plataformas. Esa es otra. Las plataformas, pues que no vamos a decir nombres por no... pero que todo el mundo sabe. Son las personas estas que llevan su motito o su bicicleta, que todos los conocemos, que llevan una especie de cubo detrás y que trasladan y se dedican a ir de un sitio a otro, pues llevando productos, diferentes productos. O paquetes. ¿Y eso qué es? Esa relación laboral, ¿qué es? Y es apasionante porque hemos tenido un congreso ahora en Madrid y una de las jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juez, hacíamos una mesa de debate que, por cierto, la moderaba yo, en la cual los dos estaban de acuerdo en lo mismo, pero sin embargo estaban haciendo dos papeles diferentes. Y él defendía pues lo que al final han dicho, por ejemplo, algún Tribunal de Justicia de Madrid con relación a alguna de estas empresas, que son trabajadores por cuenta ajena. Y son trabajadores por cuenta ajena
porque aunque tengan la particularidad de que ellos pueden entrar a la plataforma o no pueden entrar, ¿vale? En definitiva, si no entran, pasan a ser del bonus malus y entonces no les contratan. Segunda cosa, hay otra característica que es la ajenidad. Dicen, es que no hay ajenidad, decían algunos en su defensa, porque resulta que si este señor se pone en contacto con el cliente y el cliente no le paga, no cobra, o sea, no cobra porque crea el cliente que no ha cumplido con su obligación. Pero eso tampoco es significativo de que el riego y ventura lo corra él. Es para él, ¿no? Claro, y es sería que para la empresa. Claro, y es que, pero sí. El problema es que tampoco es significativo de que asuma riego y ventura, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con los comerciales. Y cuando los comerciales no llevan una operación a buen fin, tampoco se les pagan las comisiones. Y eso no significa que esos comerciales no sean trabajadores por cuenta ajena. Y la tercera cuestión es que dicen, bueno, pero tienen los medios propios, tienen su bicicleta, tienen su moto, van y tal y que cual. Bueno, medios propios, vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero no significa que puedan asumir con eso el riesgo y ventura de la operación. Y además hay que dejar bien claro que esas plataformas de lo que realmente se nutren habitualmente es de las empresas que los contratan, no de los trabajadores. Es decir, pero claro, es una relación muy difícil. Y como decían los jueces al final, la jueza defendía lo contrario, decía que sí, que entendía que era ajenidad, entendía que cuando no le pagan estás asumiendo riesgo y ventura, pero en realidad, ¿quién plantea esos problemas? El legislador, Andrés. ¿Y por qué es el legislador? Porque el legislador no ha regulado este tipo de relaciones, por ejemplo, en España, sí que las ha regulado en otros países. Por ejemplo, en Francia o en Inglaterra sí que existe el trabajador autónomo dependiente, por así decirlo de alguna manera. Se ha metido en ese trabajador autónomo, en el TRADE, se ha metido a estos grupos. En alguna legislación ya han metido a esos grupos, con lo cual ya ha quitado problemas a los tribunales. Si la ley dice que es un trabajador de estas características es un TRADE y ya no hay más discusión. El problema es cuando no se sabe qué es, ¿vale? Y lo único que este hombre está trabajando autónomo, pero cobra unas comisiones y tal. Es decir, es un mundo apasionante, complicado, que los jueces irán diciendo, porque esto todavía no ha llegado a las instancias superiores y los jueces al final irán diciendo lo que es. Pero todos los visos es que no vamos a inclinar más, salvo que el legislador diga otra cosa, hacia una relación por cuenta ajena. Aunque sea solamente plantearlo en esta primera parte del programa, cuando hablamos las pymes, oímos mucho los ciudadanos de legislación, de temas, de términos, y cuando se habla de pymes, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué hace alusión? A ver, la pyme es una empresa pequeña, de pequeña dimensión. Es decir, lamentablemente en este país muchas veces cuando se realizan los convenios, se realizan a través o pensando en las grandes empresas. Se negocian pensando en una gran empresa que tiene 400, 1000 trabajadores y que tiene unas características especiales con un comité de empresa, bla, bla, bla. Pero es que eso no es el tejido empresarial en España. Es que estamos hablando que hasta en el 92% de los casos estamos hablando de pequeños empresarios, empresarios que tienen un trabajador o dos, que esa yo lo llamo micropyme. Entonces, el problema, por ejemplo, a la hora de legislar y de realizar los convenios, que muchas veces se legisla o se piensa en las grandes empresas, sin embargo, hay determinadas formas y determinadas situaciones recogidas en convenio que a lo mejor no se acomodan tanto a lo que es el pequeño empresario. Pero también es verdad que ocurren muchas veces conflictos porque ni el empresario sabe ser empresario porque no lo conoce o a lo mejor tiene un mal asesoramiento y el trabajador tampoco lo conoce porque tampoco conoce sus derechos, Andrés. Entonces, sería bueno que muchas veces, igual que cuando vamos a tomar una decisión en el médico porque tengo un problema y voy al médico y además voy a otro segundo médico y recabo una segunda opinión de un experto para dejarme tranquilo y al final decido lo que hago. Pues es curioso que, por ejemplo, en el mundo del derecho laboral, pues lo normal es que cuando alguien te pregunte, oye, ¿usted es especialista en derecho laboral? No te pregunta ni qué haces, ni qué has hecho, ni qué casos has llevado, ni cómo funciona, ni qué tipo de profesionales tiene. No, lo que preguntan es el precio. ¿Alguien piensa que se podría ir
a operar de un problema coronario con el médico que le saliera más barato, yo creo que es absurdo. Yo creo que hay que buscar especialistas. Y lo mismo le pasa a los empresarios. Es decir, los empresarios muchas veces no saben ser empresarios, pues no lo saben. Mira, hay cosas, te puedo decir miles de historias. Por ejemplo, te dice a veces un empresario. Si te parece, esas historias las vamos a ver y las vamos a tratar después de un pequeño descanso. Perfecto. Solamente hemos planteado ya lo que es una pyme, insistiremos en la segunda parte sobre ello. Y amigos, estamos en el programa Huella de nuestro tiempo, hoy hablando de el mundo del trabajo, las relaciones laborales, la aproximación al derecho del trabajo. Un descanso y continuamos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos debatiendo sobre relaciones laborales. El mundo del trabajo, habíamos expresado en la primera parte, es complicado, es complejo, porque necesita una gran regulación de leyes, de legislación. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros, don Santiago Sánchez Mayoral, y Sánchez Mariscal, perdón, y Lozano. Y nos había hablado de lo que era la pequeña y mediana empresa. Pero ya le voy a plantear unas cuestiones, sobre todo una. Estamos en un mundo en que nos movemos los emprendedores. Todo el mundo quiere ser emprendedor. Hasta los que tienen más de 50 años han de ser emprendedores. Yo personalmente me considero un emprendedor de ideas. Quien me oiga dirá, hombre, desvaría un poco ya por la edad. Pero bueno, me quedo ahí. Soy un emprendedor y quiero iniciar un pequeño trabajo, una pequeña actividad, una pequeña empresa. Dos cuestiones, Santiago. ¿Por qué me llamo emprendedor? Punto número uno. Y segundo, voy a hacer una actividad original, os digo original para mí, y también puede ser para la realidad, porque el emprendedor puede tener capacidad para no solamente hacer una empresa, a lo mejor modificar un objeto, ¿no? Bien, acláranos un poco eso. Bien, un emprendedor ya en este país es un valiente, ¿no? Vamos a partir de la base. Yo he dicho que soy un emprendedor de ideas sí, por justificarme. A ver, un emprendedor realmente es una persona que asume, normalmente, ya hemos comentado antes, que suele ser una persona que viene, o una persona muy inteligente en el sentido que tiene unas ideas nuevas muy claras y tiene una formación y dice, pues yo creo que esta idea puede ser buena, la pone en práctica. O bien la segunda parte, que es la más habitual en este país, que es una persona que es un técnico que ha estado trabajando en un taller de mecánica, es un buen mecánico, sabe cómo va, y dice un momento determinado, oye, yo aquí no estoy a gusto, creo que puedo poner yo mi taller por mi parte y voy a poner mi taller y además voy a hacer cosas que no hace mi jefe, voy a hacer esto y esto y esto, voy a hacer esta mejora y al final yo creo que puedo salir con él. Bien, pues ese es un emprendedor, es una persona que decide colocarse por su cuenta y tener una actividad para sacar unos medios, evidentemente, y ganar un dinero, porque evidentemente si no, no. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces es muy típico la persona que tiene derecho a unos meses de desempleo, que capitaliza la prestación de desempleo, es decir, la cobra de una parte, y que como conoce ese mundo, dice, pues ahora voy a hacer, y con ese dinero y poco más, y mis conocimientos voy a poner un establecimiento. ¿Cuál es el problema? Pues yo le aconsejaría que fuera un asesor laboral y se enterara bien
o un grado social, o a una un persona que laboralista. conozca, un Sí, sí. especialista, que conozca esto y le explique. Porque muchas veces se hacen el cuento de la lechera. Es decir, pues bueno, voy a poner esto y tal y que cual. Y no se dan cuenta que, bueno, primero tienes que tener un local. Ese local tiene que dotarle de una infraestructura. Luego ya tienes unos gastos. Tienes que pagar un alquiler, si es que no es tuyo. Tienes que poner en funcionamiento, bueno, unos proyectos para adecuar el local. Luego después tienes que pagar luz, tienes que pagar teléfono, tienes que pagar tu seguro de autónomo. Y además, otro error es que los autónomos siempre se ponen la base de cotización mínima y pagan lo mínimo. Y luego no se dan cuenta que a lo mejor ante un accidente de trabajo les ha quedado una pensión y una invalidez ridícula, o cuando termina su vida laboral les quedan unas pensiones ridículas. Luego después a esto tienen que pagar una asesoría laboral, luego tienen que, es decir, y esto si no tienen trabajadores, si no, pues también tienes que pagar los seguros sociales y tal. Y claro, le empiezas a echar cuentas. Y digo, para que esto usted pueda ganar un salario, vamos a poner 1.000 euros, que es una cosa mínima, un emprendedor que gane 1.000 euros al mes después de haber pagado todos los gastos, porque si no, ¿para qué te pones? Y resulta que no nos salen las cuentas. No es que con esto que tengo yo y tal, yo había pensado, mire usted, yo pensaba, y yo ha habido gente que le he dicho, yo creo que tu idea es buena, pero o el planteamiento tuyo tienes que ser capaz de sacar este dinero, porque si no eres capaz de pagar todos los gastos que tienes fijo, claro, y que te quede un dinero, va a ser ruinoso y pasado mañana vas a cerrar. Santiago, yo tengo aquí, necesito un experto laboralista, un asesor personal para todas las necesidades de su empresa. ¿Este sería un mensaje? Sí, porque además ya no solamente eso, sino, por ejemplo, mira, hay subvenciones a autoempleo, por ejemplo. Hay ciertas cosas que se pierden muchas veces por desconocimiento. Hay también situaciones en las que, bueno, antiguamente la gente se ponía a emprender y ni se le pasaba por la cabeza que había que darse de alta en autónomo. Eso ya, afortunadamente, eso ya está regulado. Está ya muy regulado y hace mucho tiempo, ya todo el mundo tiene claro que tiene que darse de alta en el IAE, tiene que darse de alta en la seguridad, en autónomo, en el régimen autónomo y tal, pero antes era una cosa que y luego lo segundo que tiene que saber es todas estas cosas que le conducen, porque si no, y luego, si además va a tener trabajadores, habría que decirle, mira, los trabajadores están regulados por un convenio, ¿vale? Y tú no puedes coger y decir, por ejemplo, te pongo chascarrillos de antes, de muchas cosas de estas que han pasado, que cuando vas a jugar y luego ganas cosas, dices, las he ganado porque es que estaba mal asesorado. Es decir, el problema es que, por ejemplo, en la construcción hay sistemáticamente artículos que prohíben el prorrateo de las pagas extras. Bueno, pues llegaba el empresario de turno, pues el hombre que se había puesto con su empresita, con sus 2 trabajadores, y decía, no, a mí me tienes que prorratear las pagas extras. Es decir, yo quiero pagar 12 mensualidades y no 14. Y dice, error. Le tienes que decir que eso es imposible, porque lo marca el convenio, y si lo haces, lo que va a hacer el trabajador el día de mañana es que te puede reclamar esas pagas extras, aunque tú se las hayas pagado. Pues yo es que yo quiero que haga tal cosa. Es que no es que yo quiero, es que todo eso está regulado en los convenios y en la legislación laboral. Entonces hay que explicar a la gente lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, y así se evitan conflictos. Tanto se evita el conflicto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista del empresario. Porque muchas veces llegas y te ocurren. Y a mí me ha pasado. Es decir, coger empresas, verificar nóminas y decir, pero bueno, si es que las nóminas no están ajustadas al convenio. Estamos en el año 2004 y resulta que le están pagando los salarios del año 1999. Eso me ha ocurrido a mí. Y decir, ¿y eso es un problema del empresario? Pues no. Es un problema de quien le estaba haciendo las nóminas a esta persona, que no se las estaba ajustando al convenio. Y luego, claro, eso crea conflictividad laboral, como el tema, por ejemplo, los chascarrillos de las 40 horas. Bueno, 40 horas es el tipo medio de horario, pero existe una regulación de horario al año. Y si al año yo tengo que hacer 1.785 horas, son 1.785 horas. Y eso muchas veces no coincide con esto. O lo típico que se dice ahora, bueno, es que si yo me pongo enfermo y tengo una finalización de contrato, no me pueden echar porque es discriminatorio. Bueno, ha habido alguna sentencia en ese sentido, pero cuando realmente eso supone una discapacidad y por un tema de una directiva europea. Pero no es lo normal, no se están dando nulidades de
digamos, de relaciones laborales por el hecho, sin procedencia, pero no nulidades. Bueno. Santiago, has dicho antes, y además yo me he quedado con ello, que los autónomos, por ahorrar, tienen el mínimo de cotización que luego se lamentan cuando llega la jubilación. Claro, es que tenemos esta jubilación, los autónomos, tan pequeña, y quien lo oye desde fuera, incluido yo, pues piensa, oye, eso no es justo, ¿por qué les tienen que dar una jubilación menor? Pero claro, está regulado, o por lo menos en la proporción de lo que haya cotizado. Esta es la idea, ¿no? Sí, sí, la idea, a ver cómo nos explicas Andrés, eso. Sí, porque esto es un mensaje importante. Es apasionante y además es, como ves, es inmenso y podemos estar aquí días y días debatiendo sobre cosas que a mí me apasionan. Es bonita porque es mi trabajo y me encanta. Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, es muy curioso que cuando la gente se da de alta autónomo y sobre todo siendo joven, siempre dice, yo la base mínima. La base mínima, no sé, son 800 y pico, 900 euros. Y cuando tú, por ejemplo, puedas tener una invalidez o una incapacidad permanente total para la profesión habitual, como se llama, o tal, lo que a ti te queda en un momento determinado ante una cosa tan absurda como puede ocurrir, porque puedes tener un accidente de trabajo, es el 55% de la base de cotización. Y si la base de cotización por ese pago son 800 o 900 euros, fíjate la pensión que te queda. Pero lo mismo ocurre con la jubilación. Entonces, yo, por ejemplo, aconsejo a mis autónomos, ¿vale?, que paguen algo más. Es difícil, porque a veces son duros y no quieren, pero vamos a ver, si tú tienes una base de cotización como mínimo de 1.500, 1.600 euros, aunque tengas que pagar 500 euros a la Seguridad Social o 600 euros todos los meses, te garantiza no solamente la jubilación. Si no quieres pensar en la jubilación, piensa en un accidente, piensa en una enfermedad que a todo el mundo le puede ocurrir. ¿Vale? Y durante esa enfermedad, los autónomos durante una enfermedad, si tienen trabajadores, pueden dejar al trabajador en su sitio, ellos evidentemente no seguir trabajando, y pasar, digamos, durante esa incapacidad temporal, le van a ir pagando, ¿vale?, primero un porcentaje, luego pues el 75% de su base de cotización, pero claro, si su base de cotización son 900 euros, es poquito. Si su base de cotización son 1.500, pues evidentemente va a cobrar más. Entonces, hay que tener en cuenta también esas cosas, y yo creo que los autónomos ahí, quizá porque, bueno, está muy lejos la jubilación y tal y que cual, nunca se han dado cuenta. Y se han empezado siempre a subir las pensiones, antiguamente se empezaban a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque los 15 últimos años eran los que se tomaban como referencia para la jubilación. Recibir. Ahora ya no, sí, porque ya a partir de este año ya vamos a estar en 23 y terminaremos 25 años y terminaremos Santiago, con toda yo la tengo vida aquí laboral. esto que me has dado tú y me encanta, digo, con el trabajador, un mensaje, asesoramiento básico, y repito la palabra básico, para un planteamiento legal en apoyo de sus reivindicaciones laborales. Perfecto. A mí me parece que eso es vital, Bien. ¿no? Ahora vamos al trabajador, que estamos hablando mucho de la empresa, mucho Sí. del trabajador. El trabajador tiene desconocimiento de muchas cosas, casi de todas. De hecho, por ejemplo, los universitarios, que son los que menos conflictividad tienen, es curioso, ¿no? Pero cuanto más, yo te puedo decir que cuanto más cultura, normalmente menos conflictividad suele haber en esas cotas. Pero no sabe nada, no sabe si tiene derecho a permisos retribuidos, no sabe si tiene derecho a reducción de jornada, no sabe nada de plazos, no sabe muchas veces a qué derechos le corresponde. Entonces, ni cómo plantear muchas veces un conflicto. A veces hay conflictos en la empresa que son entre los propios compañeros. Son temas de famoso moving, o acoso moral, pero que a veces ocurre entre compañeros. Y a veces no saben que la empresa tiene, y el deber de dirección del empresario tiene que actuar en esos conflictos. O, por ejemplo, no saben que ellos no solamente tienen la obligación y el derecho, por ejemplo, de formarse y de adecuar su puesto de trabajo, evidentemente, a la ley de prevención de riesgos laborales. Pero es que tampoco lo saben muchos empresarios. Es que hay empresarios que le dicen, es que tú tienes que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales porque tú eres el garante de la seguridad. Y te dice alguno, no,
pero es que, a ver, si es que no se quiere poner las gafas, ¿vale? No se quiere poner las gafas y resulta que está puliendo una serie de cosas de madera y te pueden saltar virutas a los ojos. Pero no tienes más remedio que obligarle porque tú eres el empresario, es el garante de la seguridad. Es decir, no se puede poner en el mínimo riesgo a un trabajador en un centro de trabajo. Es decir, ponerse unas gafas cuando está haciendo una actividad que puede entrañar un peligro. Vale. O si tienes que llevar una mascarilla, o si tienes que llevar un traje especial, o si tienes que llevar unas botas por si se te cae de esas que tienen un forro. Santiago, ¿y si tiene las gafas guardadas? Ocurre. En el cajón. Ocurre. Yo conozco casos en los cuales he encontrado que un trabajador, que era el mejor oficial de primera que tenía un carpintero, y un día una inspectora de trabajo le estaba sancionando, además con razón, y le decía el trabajador: pero mire usted, si es que yo tengo aquí ocho gafas en el cajón, pero es que sudo mucho y se me empañan y yo no puedo trabajar con gafas. Y le decía con todo el cariño del mundo: si yo lo que usted me dice es verdad, pero yo le tengo que sancionar al empresario porque el empresario tiene la obligación de tal. Y le decía el empresario: ¿y qué hago? Decía: sanciónele. Y decía: pero ¿cómo voy a sancionar si es mi buque insignia, al mejor trabajador que tengo? O sea, esto es una serie de conflictos que muchas veces están. Pero sí es verdad que muchas veces hay, sobre todo empresarios pequeños, que no son conscientes de lo que es tener un trabajador sin dar de alta. O tener un trabajador, porque dicen algunos, todavía hay alguna historia de esta: no, es que lo tengo en prueba. ¿Pero qué es eso de prueba? Usted el periodo de prueba lo tiene una vez que la haya contratado y su trabajador no tiene que entrar en su puesto de trabajo mientras que no esté de alta en la Seguridad Social. Y dice: ¿por qué? Digo: porque la legislación lo dice, pero es que además por su propia seguridad. Y entonces ya se quedan con las orejas así. ¿Cómo que por mi propia seguridad? Sí, imagínese que usted es camarero, ¿vale? Y tiene un señor que viene ese día y no la da usted de alta porque le tienen periodo de prueba, como usted dice, ¿vale? Ilegal, porque eso no es. El periodo de prueba es una vez ya contratado. O sea, no podemos hacer un periodo de prueba antes de la contratación. Y usted le tiene ahí. Y el primer día, imagínese que se desequilibra por las escaleras cuando va a bajar ese día que usted no le tiene dado de alta, que dice que tal, y ese primer día, ya le digo, se tropieza por las escaleras y se queda parapléjico. Puede pasar. Usted tiene que cerrar su centro de trabajo. Usted tiene que, porque además usted tiene una responsabilidad ya no solamente laboral, sino puede llegar hasta tener una responsabilidad civil y penal por no haber puesto los medios para que este señor, y si encima le tiene usted sin dar de alta, fíjate, si un trabajo... Santiago, estamos en esta última parte del programa y acabas de iniciar algo que a mí me agrada que se aclare un poco más. Hay que aplicar la justicia o hay que intentar que justamente la relación laboral sea la adecuada. Eso, en un término, se puede llamar conciliar. ¿En qué etapas puede haber esa conciliación entre empresa, trabajador o también entre el trabajador autónomo consigo mismo? ¿No es así? Bien, la legislación laboral, sobre todo para relación por cuenta ajena, es muy favorable al trabajador en el sentido de que está muy protegida por el Estatuto de los Trabajadores porque se entiende, y es así, que es la parte débil de estas dos partes. También es verdad que es diferente la parte débil si yo estoy en una superempresa que tiene 5.000 trabajadores, porque normalmente no va a haber ningún problema, y la del trabajador de la micropyme que estamos hablando, que es él y el trabajador. Son diferentes las cosas. Pero sí es verdad que tenemos que tener, y de hecho hay mucha protección en la conciliación de vida laboral y familiar. Cada vez hay más posibilidades de adecuar los horarios y de que el trabajador pueda solicitar esa adecuación de horarios para conciliar su vida laboral y familiar. Pero bien, también hay que tener dos dedos de frente, también hay que hacerlo bien, porque hay muchas veces que lo que se pretende es mejorar su propio horario de trabajo. Es decir, la conciliación de la vida laboral y familiar te dice que tú puedes pedir una reducción de jornada y ajustar tú, como trabajador, el horario para que tú puedas conciliar tu vida laboral con tu vida familiar. Pero lo que no se puede pretender es un cambio de turno, por ejemplo.
Es decir, yo tengo turnos o, por ejemplo, trabajo de mañana y tarde y decir, bueno, pues ahora pido reducción de jornada y quiero jornada de mañana. O jornada ajustada de tal manera que en los periodos a lo mejor en que el empresario te necesita más, porque justamente son periodos, pues es el momento en que tú pides el descanso, con lo cual realmente se crea un conflicto. Es muy típico, por ejemplo, ocurre también con las vacaciones, de pedir las vacaciones en los momentos punta de actividad de la empresa. Imaginemos ahora, por ejemplo, estamos en plena ebullición en la industria del mazapán y no sé qué, pues que la gente pidiera todos los permisos en la grande fábrica justo en el momento de producción de tal. Hombre, no te lo puedo dar. Es decir, esto es algo que es muchas veces cuestión de hablarlo y es cuestión de que la propia legislación te dice que tienes una serie de días, ¿vale?, para negociar esa conciliación de la vida laboral y familiar, esa reducción de jornada o ese ajuste de la jornada a tu trabajo, pero tampoco se puede pretender decir, bueno, pues ahora como yo vengo de jornada tarde, lo que me voy a proporcionar gratis es una jornada de mañana. Y son situaciones especialmente protegidas por la legislación laboral. Es decir, que al final en todos esos periodos está súper protegido el trabajador, en el sentido de que es muy difícil, evidentemente, que le despidan de la empresa, porque prácticamente, si no nulidad, van a ser improcedencias todas, y son especialmente protegidos en los periodos de maternidad, en las embarazadas, en fin, en una serie de cosas donde directamente se va a la nulidad, es decir, no se va a entrar en el fondo del asunto. Pero claro, hay que tener, digamos, por lo menos coordinación, hay que tener un diálogo, yo vuelvo otra vez a que son relaciones humanas, que tenemos que hablar, que a veces no sabemos, yo tengo derecho a pedir una reducción de jornadas, pero tengo que ser consecuentes. Y si yo tengo una pareja que también puede ir a por el niño tal, pues vamos a intentar a ver de qué manera yo puedo ser cocinero y al mismo tiempo no fallar justo en el horario en que necesito preparar las comidas. O yo tengo que ser, es decir, hay que buscar la manera de conciliar ambas posturas. Y yo creo que eso es necesario y además es posible. Lo que necesitamos de alguna manera es darnos cuenta de lo que te llevo diciendo de siempre, que realmente estamos en el mismo barco, que realmente si el trabajador y el empresario mira, si el trabajador se siente incentivado, y no solamente por el salario, sino por otra serie de casos, por otra serie de detalles, el trabajador trabaja a gusto, el trabajador no va a hacer cosas raras y el empresario va a tener más productividad en su trabajo. La ley del estacazo, de voy a intentar qué tal, voy a presionar no sé cuántos, eso es malo, al final se crean y se generan tensiones que al final van a terminar en descalabros, y eso conlleva, a lo que digo, a situaciones lamentables, porque el despido es despido, y la opción, salvo que seas un enlace sindical o salvo que seas miembro del comité de empresa, la tiene siempre el empresario, con lo cual al final lo que va a ser es que le va a costar más o menos dinero, pero tu relación laboral se interrumpe. Y a veces se interrumpen y se fastidian y se extinguen relaciones laborales de muchos años, por bobadas, por incomprensiones, por no haber ido a hablar, a dialogar. Y esa es una de las labores nuestras, dialogar. Es de justicia que todo lo que estás diciendo. Pero ya para redondear y terminar el programa, este tipo de conciliaciones, es fundamental que no se olvide el riesgo laboral, los accidentes laborales. La justicia en este sentido es estricta en el cumplimiento, en la exigencia y a la vez el cumplimiento, cómo tienen que participar. Tanto antes hablábamos de las gafas, pero hay otras cuestiones también importantes. El riesgo laboral necesita conciliación. Vamos a ver, efectivamente, el riesgo laboral no se puede tener ni el más mínimo motivo para que un trabajador pueda tener un accidente de trabajo. O sea, es imperdonable. La vida de un trabajador es algo que tenemos que salvar por encima de todo. Pero para eso, evidentemente, hay que dar unos cursos. Hay que, digamos, informar y formar en el puesto de trabajo.
Y eso hay muchos empresarios que no lo saben. No, es que usted tiene obligación de formarle, de explicarle cómo funciona la máquina, de explicarle cómo se tiene que poner las protecciones, tiene de proporcionarle los EPIs que se llaman. Santiago, eso sería un cursillo especial de seguridad e higiene en el trabajo, así se podría denominar. Es que de hecho son cursos de formación, muchos de ellos que incluso le pueden salir gratuitos a la empresa que tampoco lo sabe, a través de una fundación que se puede revertir esto en los seguros sociales, ¿vale? Entonces, realmente lo que hay que hacer es dar esa formación al trabajador. Luego, delimitar los sitios donde pueda haber problemas. Por ejemplo, ahora ya no nos asusta a nadie la construcción quizá en España, si tú viajas por ahí a otros países, es de los sitios donde la gente es más escrupulosa, gracias a los palos que se les ha dado en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero es que ya nos vemos una obra y vemos que hay unas redes, y vemos que hay unas protecciones de barandilla, y vemos que todos los trabajadores llevan su casco, y vemos que todos los trabajadores llevan sus botas, y vemos que todos los trabajadores tienen delimitadas zonas, y en la fábrica hay determinadas zonas por donde tienen que pasar los trabajadores, y donde hay un giro de máquina y hay que hacer una pintura en el suelo para que nadie rebase esto, y a nadie se le ocurre, o sea, en todas las máquinas estas que estamos hablando antes, por ejemplo, que tira las virutas, ya tienen unas protecciones para que las virutas no salgan directamente a los ojos. Es decir, hay una serie de cosas que evidentemente han ido, digamos, transformándose en beneficio del trabajador. Pero es que una vida no tiene precio. O sea, nosotros no podemos poner a un trabajador en peligro jamás. La prevención de riesgos laborales tiene que ser algo fundamental en las relaciones laborales. Pero eso a veces, digo que por desconocimiento, es que a mí me atañe. Tú oyes todavía, yo lo oigo todos los días, Andrés, pero a mí me atañe esto de la prevención de riesgos laborales. No es que te daña, es que es tu obligación. Claro, y si tiene que el trabajador quedarse en un periodo de tiempo, un rato más o una hora más para recibir esa información, no tiene que luego exigir derechos, ¿no? No, si realmente esta formación, Andrés, se hace dentro del horario de trabajo, pero que es bueno tanto para el trabajador, evidentemente, porque está formado en los riesgos en los que se puede incurrir, y también para el empresario, que tiene la tranquilidad de que ante un eventual accidente que puede ocurrir, ¿vale?, pues él ha hecho todo lo imposible o ha adoptado de todas las medidas de seguridad, porque el accidente desgraciadamente ocurre. A veces, desgraciadamente, hay una viga que se cae y no estaba previsto que se cayera, o hay un accidente como consecuencia de que un camión se empotra contra un puente y ha caído la viga. Es decir, hay situaciones. Ahora, lo que no se puede bajo ningún concepto es, por no haber informado al trabajador, tener esto. Es decir, estamos hartos de tener invalideces y gente que ha perdido manos o que ha perdido determinados miembros por meter la mano o por no darse cuenta en una amasadora de pan que da unas vueltas y te has quedado sin mano, o por tener, digamos, o por no saber que en los toritos estos que se mueven en el tal, no se puede estar haciendo el indio y estar sentado de un lado de determinadas cosas, o por salir con el toro fuera, que eso yo lo he visto en alguna fábrica, de los sitios específicos por donde tiene que ir, porque a veces, no dudemos que muchos de los accidentes se producen por bobadas, por bromas, por despistes de los trabajadores. Pero lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que se haga por falta de medidas de seguridad, porque el empresario no haya hecho lo habido y por haber para que ese trabajador esté formado e informado en su puesto de trabajo. Y lo peor, y vuelvo a repetir, es que el empresario no es consciente de lo que se está jugando, porque podría ir a la cárcel por un accidente de trabajo, por homicidio imprudente, y sobre todo no sabe que además del accidente y de todo lo que le cueste al trabajador y todas las horas que va a perder de trabajo y todo eso, además puede tener lo que se llama un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, ¿vale? Y no es la primera vez que vamos a un juicio y la empresa en el parte de accidente de trabajo pone organización preventiva y pone ahí, había antes una cruz
que se ponía ninguna por la propia empresa o por servicio de prevención ajeno, y te hacían la cruz en ninguna, con lo cual ya estás diciendo que evidentemente tu responsabilidad es única y total. Santiago, llegamos al final del programa. Tema muy interesante porque es muy práctico y además son llamadas de atención a la empresa, al trabajador y en general a toda la persona pues, que maneja y manipula objetos. Posiblemente también el que está delante de un ordenador pues también tenga su peligrosidad, que parece que como está sentado no le puede ocurrir nada, pero también necesita seguridad e higiene en el trabajo. Yo diría, antes había una asignatura obligatoria en formación profesional denominada así, y había un gabinete de seguridad e higiene en el trabajo. Yo no sé si continuará enviando sus mensajes y sus obligaciones a empresarios y trabajadores. En medio minuto, un mensaje que tú como profesional laboralista darías en este tema que estamos hablando. Vamos a ver, el consejo mío es claro. Es decir, igual que vamos al médico a pedir una segunda oportunidad, cuando tengas que saber de tus derechos laborales como trabajador, vete a un especialista en derecho laboral. Cuando tengas un problema como empresario, quieras emprender o no sepas por dónde tirar, vete y tal. Y si no lo tienes claro con el tuyo, es decir, si vas a mi despacho y no te quedas a gusto conmigo, busca otro. Vete a una segunda opinión y realmente refuerza, digamos, tu forma de actuar en un conflicto, porque a veces los conflictos se resuelven. Yo vuelvo otra vez a hacer lo mismo, es decir, está el SMAC, que es un servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Está la mediación, que es otra institución que está poco utilizada y que no se utiliza. Y estamos muchas veces no para el final, para ir al final a la destrucción del empleo. Yo soy más de los que pienso que hay que ir a la conciliación, hay que ir al acuerdo, hay que ir al consenso de posturas. Y yo creo que así vamos a ser tan felices desde un lado como desde el otro. Muy bien, pues Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros y que continúes trabajando en estos temas. Y también a ustedes, como siempre, una semana más, el programa Huella de Nuestro Tiempo estará con ustedes. Muchas gracias.